El 8 de junio de 1933, a las 21:47 horas, en el Berliner Sportpalast, Berlín, Alemania. Johann Trollmann sube al ring para pelear por el campeonato de peso mediano alemán. Tiene 26 años, mide 1,78 m y pesa 72 kilos de músculo y velocidad pura. El público abarrota el estadio con 12,000 espectadores, pero la mitad está de pie gritando, no en apoyo, sino en odio absoluto. Zigeuner raus, gitano fuera. Schmutziger Zigeuner, gitano sucio. Trollmann ignora los gritos porque ha escuchado peor toda su vida. Es romaní, lo que los alemanes llaman gitano. En la Alemania de 1933, ser romaní significa ser subhumano. Los nazis acaban de tomar el poder hace 4 meses, las leyes raciales están comenzando, y los romaníes, como los judíos, están siendo marcados para exterminio. Pero esta noche, Johann Trollmann tiene la oportunidad de probar algo fundamental, que un gitano puede ser campeón de Alemania. Su oponente es Adolf Witt, el Arios, perfecto con cabello rubio, ojos azules y el favorito nazi. El resultado debería ser obvio según la ideología racial nazi, donde el ario superior debería destruir al gitano inferior. Lo que sucede en los próximos 12 rounds choqueará a todos. Trollmann no solo gana, sino que domina completamente. Su estilo de boxeo es único. Baila, esquiva y se mueve como un bailarín de ballet mientras golpea con precisión quirúrgica. Witt apenas puede tocarlo. Para el round 12, Witt está sangrando de 3 cortes faciales, exhausto y completamente derrotado. El árbitro levanta la mano de Trollmann como nuevo campeón de peso mediano de Alemania, un gitano en la Alemania nazi. El estadio explota con la mitad celebrando y la mitad abucheando. En el palco VIP, los oficiales nazis se miran entre sí con furia apenas contenida. Esto no puede permitirse porque destruye la narrativa racial. 8 días después, la Asociación Alemana de Boxeo, ahora controlada por nazis, revoca el título de Trollmann. La razón oficial es estilo de boxeo no germánico y comportamiento antideportivo. La razón real es que es gitano. Lo que los nazis no saben, lo que nunca descubrirán durante los próximos 11 años, es que Johann Trollmann, el boxeador gitano que humilló su ideología racial, está a punto de convertirse en algo más peligroso que un campeón de boxeo. Está a punto de convertirse en rescatador, usando su fama, sus conexiones en el submundo de Berlín y su conocimiento de cada callejón y sótano de la ciudad para esconder a docenas de judíos y romaníes en el corazón de la capital nazi. Esta es la historia de cómo un boxeador gitano usó sus puños para ganar campeonatos y su coraje para salvar vidas. El bailarín del ring, Johann Trollmann, nació el 27 de diciembre de 1907 en Wilsche, un pequeño pueblo cerca de Hannover, en una familia romaní que era parte de la comunidad Sinti que había vivido en Alemania durante siglos. Su padre, Johannes, trabajaba como afilador de cuchillos ambulante, mientras su madre, Minna, vendía cestas tejidas a mano. Los Sinti eran tradicionalmente nómadas, pero la familia Trollmann se había establecido parcialmente, viviendo en caravana durante los veranos y en una habitación alquilada durante los inviernos. Eran 6 hermanos, y Johann era el cuarto, creciendo en pobreza pero no en miseria. Había amor, música y la rica cultura romaní de historias y tradiciones. Pero también había odio constante. Los alemanes llamaban a los romaníes Zigeuner, un término despectivo que significaba gitanos, ladrones y sucios. Los niños romaníes eran acosados en las escuelas, las familias romaníes eran expulsadas de los pueblos y la discriminación era aceptada como algo normal, parte de la vida alemana mucho antes de que los nazis llegaran al poder.
Johann aprendió a pelear desde joven porque tenía que hacerlo. Los niños alemanes lo atacaban después de la escuela gritando «¡Gitano sucio!». En 1927, grupos de 3 contra 1 o 4 contra 1. Johann desarrolló un instinto de supervivencia crucial: moverse rápido, golpear duro y nunca quedarse quieto. A los 14 años, dejó la escuela y comenzó a trabajar con su padre, afilando cuchillos y haciendo trabajos ocasionales. Pero en las noches, iba al gimnasio de boxeo local en Hannover, un sótano húmedo y mal iluminado, donde los trabajadores pobres entrenaban después de sus turnos de fábrica. El entrenador, Gustav, notó a Johann inmediatamente. «El chico gitano se mueve diferente», comentó a otro entrenador. «No pelea como boxeador, pelea como bailarín». Era una observación perspicaz. Johann había crecido en la cultura romaní, donde la danza era central, con movimientos fluidos, ritmo y gracia que traía al ring. En lugar de la postura rígida del boxeo tradicional alemán, Johann bailaba literalmente. Se movía en círculos, esquivaba con movimientos de cadera y lanzaba combinaciones desde ángulos imposibles. Gustav decidió entrenarlo formalmente. «Olvida que eres gitano cuando entras al ring. Ahí solo eres boxeador». Pero Johann nunca olvidó y nunca podía. Antes de cada pelea, los árbitros verificaban su documentación. ¿Origen? Sinti. Venían las miradas de disgusto, los comentarios murmurados y los espectadores gritando insultos raciales. Era constante. Su primera pelea profesional fue el 15 de marzo de 1929, cuando tenía 21 años. Era peso welter y su oponente era Klaus Richter, un alemán trabajador de fábrica. Richter entró al ring con confianza porque iba a enseñar al gitano. Duró 3 rounds. Trollman lo bailó en círculos, golpeándolo desde ángulos que Richter nunca vio venir hasta que llegó el knockout técnico. La multitud estaba dividida. Algunos apreciaban el talento mientras otros estaban furiosos. «Fraude, suerte gitana, magia negra». Pero los resultados no mentían. Durante los siguientes 4 años, Trollman compiló un récord impresionante de 29 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Más significativo era su estilo único, y los periódicos comenzaron a llamarlo Rukeli, un apodo romaní que significa árbol pequeño. También lo llamaban el bailarín del ring. Los críticos de boxeo estaban profundamente divididos. Algunos lo elogiaban como innovador, mientras otros lo denunciaban como no germánico. El boxeo alemán tradicional enfatizaba potencia, agresión directa y dominación física. El estilo de Trollman era completamente opuesto: evasión, velocidad y precisión técnica. «No es boxeo alemán», escribió un crítico en 1932. «Es algo más, quizás algo gitano. Efectivo, sí, pero aceptable, cuestionable». En enero de 1933, los nazis tomaron el poder cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller. Inmediatamente comenzó la transformación de Alemania con leyes raciales, boicots contra negocios judíos y propaganda antisemita y antigitana. Para los romaníes, la amenaza era la amenaza absolutamente clara. Los nazis veían a gitanos y judíos como igualmente inferiores, sangre extranjera y parásitos raciales. La retórica era casi idéntica. Los amigos de Trollman le advirtieron: «Johann, deja el boxeo. Eres demasiado visible y los nazis te están mirando». Pero Trollman rechazó la advertencia. «Si dejo, prueban su punto de que los gitanos son inferiores. No les daré esa satisfacción». En junio de 1933, ganó el derecho a pelear por el Campeonato Nacional de Peso Mediano. Su oponente era Adolf Witt, un nombre casi cómico en su simbolismo porque se llamaba Adolf, como el Führer. La humillación del campeón. La pelea del 8 de junio de 1933 fue más que un evento deportivo. Era una prueba racial,
al menos en las mentes nazis, donde Witt, el ario perfecto, destruiría al gitano subhumano y la victoria confirmaría la superioridad racial aria. Excepto que Trollman destruyó a Witt completamente. Durante 12 rounds, Trollman ejecutó una clínica de boxeo magistral. Se movía constantemente, esquivaba los golpes de Witt con centímetros de sobra y contraatacaba con combinaciones precisas. Witt, un boxeador convencional, no podía adaptarse. Cada vez que lanzaba un golpe, Trollman ya no estaba allí. Y cada vez que bajaba la guardia, Trollman lo golpeaba 3 veces. Para el round séptimo, la cara de Witt era un desastre sangriento. Para el round 10, sus piernas temblaban visiblemente. Para el round 12, solo la campana lo salvó del knockout. El árbitro no tuvo elección y levantó la mano de Trollman como ganador por decisión unánime y nuevo campeón de peso mediano de Alemania. En el palco VIP, los oficiales nazis estaban lívidos. Esto era un desastre de propaganda porque un gitano como campeón alemán contradecía todo lo que predicaban sobre la inferioridad racial. La celebración de Trollman duró exactamente 8 días. El 16 de junio de 1933, la Asociación Alemana de Boxeo, ahora bajo control nazi, convocó una reunión de emergencia. La decisión fue que el título de Trollman era revocado con la razón oficial de boxeo antideportivo y estilo no germánico que no representa valores alemanes. Trollman apeló. Gané limpiamente según todas las reglas. Las reglas han cambiado, le informaron. El boxeo alemán debe reflejar valores alemanes. Tu estilo es extranjero. Pero la asociación ofreció un compromiso. Trollman podría recuperar su título si peleaba otra vez contra Gustav Eder, un boxeador ario de Múnich. Y esta vez, Trollman debía pelear apropiadamente, con estilo alemán tradicional. Nada de bailar, nada de esquivar, y pelear como alemán. La pelea fue programada para el 21 de julio de 1933, 6 semanas después. Trollman enfrentó una decisión imposible. Rechazar significaba el fin de su carrera, mientras que aceptar significaba humillarse y negar su identidad. Decidió aceptar, pero a su manera. La noche del 21 de julio, Trollman entró al ring y choqueó a todos. Había teñido su cabello negro de rubio platino y había empolvado su piel con harina blanca. Parecía un payaso grotesco, una parodia de ario. El mensaje era obvio. ¿Quieren un ario? Aquí tienen. La multitud abucheó violentamente y los oficiales nazis estaban furiosos, pero la pelea continuó. Trollman peleó exactamente como le habían ordenado. Nada de bailar, nada de esquivar. Postura cuadrada alemana tradicional e intercambios directos. Exactamente el estilo germánico que los nazis demandaban. Y perdió brutalmente. Fue golpeado sin piedad hasta el knockout en el 5º round. Después, cubierto de sangre y harina blanca, Trollman dijo a los periodistas: «Peleé como alemán, como me ordenaron. ¿Están satisfechos?». Nadie respondió. Su carrera profesional efectivamente terminó esa noche. Ningún promotor lo contrataría porque era demasiado controversial y demasiado problemático. Los nazis habían ganado. Pero Trollman no desapareció. Necesitaba dinero para mantener a su familia. Entonces hizo lo único que podía: peleas ilegales. El submundo de Berlín operaba una red extensa de peleas clandestinas organizadas en sótanos, almacenes abandonados y clubes nocturnos después de horas, sin regulaciones, sin árbitros y peleas, hasta que uno no podía continuar. Con apuestas masivas y una audiencia de criminales, prostitutas, extranjeros y cualquiera fuera del alcance nazi. Trollman se convirtió en estrella de este circuito, peleando 2 o 3 veces por semana y ganando suficiente para vivir. Y en ese submundo conoció a personas que cambiarían su vida:
judíos escondiéndose, otros romaníes huyendo y resistentes contra el régimen. Los sótanos de Berlín. Para 1935, la vida de judíos y romaníes en Alemania se había vuelto completamente insostenible. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en septiembre de 1935, oficialmente despojaron a judíos y gitanos de la ciudadanía alemana. Ya no eran alemanes, eran extranjeros en su propia tierra. Los matrimonios entre alemanes y judíos estaban prohibidos, al igual que entre alemanes y gitanos. Los empleos estaban restringidos, los negocios confiscados y la educación limitada. Cada mes traía nuevas restricciones y nuevas humillaciones. Algunos podían emigrar si tenían dinero, conexiones y visas para otros países, pero la mayoría no podía y estaban completamente atrapados. Trollman conoció a Rachel Goldstein en una pelea clandestina en marzo de 1936. Ella estaba allí con su hermano David, ambos judíos de Berlín. La familia había tenido una tienda de telas en Prenzlauer Berg que los nazis habían confiscado en enero, y ahora vivían de ahorros que se agotaban rápidamente. David apostó en Trollman esa noche y ganó. Después se acercó a felicitarlo. Rukeli, eres una leyenda. Todos conocemos tu historia y lo que los nazis te hicieron. Trollman se encogió de hombros. Sobrevivo como todos. Necesitas un lugar para entrenar, dijo David. Tenemos un sótano pequeño, pero privado. ¿Puedes usarlo gratis? Trollman aceptó agradecido. El sótano estaba en un edificio de apartamentos en Schönenviertel, un barrio mayormente judío. Era un espacio modesto de 4 metros por 6, con techo bajo, pero tenía una bolsa de arena improvisada, cuerda para saltar y espacio suficiente para entrenamiento básico. Trollman comenzó a entrenar allí 3 veces por semana y conoció a otros residentes del edificio. Familias judías donde algunos todavía tenían empleos mientras otros estaban desempleados, sobreviviendo de lo que podían. El miedo era constante. ¿Cuánto tiempo antes de que las cosas empeoraran aún más? En noviembre de 1938 llegó la respuesta. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Del 9 al 10 de noviembre, un pogromo organizado nazi contra judíos con sinagogas quemadas, negocios destruidos, miles de judíos arrestados y docenas asesinados. Trollman estaba en el sótano de entrenamiento cuando comenzó. Escuchó explosiones, gritos y vidrios rompiéndose y corrió arriba. La calle era un caos con SI Stormtroopers atacando tiendas judías con bates de béisbol y martillos, mientras civiles alemanes observaban. Algunos participaban y la mayoría simplemente miraban. David Goldstein corrió hacia Trollman. Necesitamos escondernos. Están arrestando a todos los hombres judíos. El sótano, dijo Trollman inmediatamente. Traigan a todos ahora. Durante las próximas 2 horas, 11 personas se escondieron en el sótano de entrenamiento de Trollman. Hombres principalmente, pero también 2 mujeres mayores y un niño de 8 años. Se apiñaron en la oscuridad, escuchando las botas nazis en la calle arriba. Los Stormtroopers registraron el edificio, golpearon puertas y arrestaron a 3 hombres judíos del 3er piso. Pero no bajaron al sótano porque era privado, arrendado a Trollman. Y Trollman era ario, según sus papeles. Sinti, sí, pero no judío. Los nazis distinguían, al menos por ahora. Las 11 personas pasaron 2 días en el sótano, mientras Trollman les traía comida y agua. Para el 3er día, la violencia había disminuido y los escondidos pudieron salir. David Goldstein abrazó a Trollman. Nos salvaste. ¿Por qué arriesgaste eso? Trollman respondió con honestidad. ¿Por qué los nazis me odiaron primero? Antes que a ustedes, nos odiaron a nosotros, los gitanos. La diferencia es que ustedes pueden esconderse pareciendo alemanes. Yo no puedo esconder lo que soy.
Entonces lucho. Y si puedo ayudarlos a esconderse, lo haré. Esa noche marcó el comienzo de algo más grande. Trollman no lo planeó y no hubo decisión formal, pero la palabra se esparció en la comunidad judía. El boxeador gitano ayuda. Tiene un sótano, conoce la ciudad y puede conseguir documentos falsos a través de contactos en el submundo. Lentamente, más personas comenzaron a acercarse a él. La red del submundo. El submundo de Berlín en los años 1930 era un ecosistema complejo. Había criminales, sí, pero también personas que simplemente operaban fuera de la ley nazi porque no tenían elección. Judíos con negocios prohibidos, comunistas escondiéndose, homosexuales perseguidos, artistas censurados y extranjeros sin los papeles correctos. Y muchos romaníes. Trollman conocía este mundo íntimamente. Las peleas clandestinas lo habían conectado con una red de personas que valoraban habilidad sobre raza y dinero sobre ideología. Promotores de peleas ilegales, dueños de clubes nocturnos, comerciantes del mercado negro y falsificadores de documentos. Max Schmeling, el famoso boxeador alemán y ex campeón mundial de peso pesado, ayudó indirectamente. Schmeling, aunque públicamente enfrentaba presión nazi, privadamente simpatizaba con los perseguidos. No podía ayudar abiertamente sin destruir su carrera, pero podía hacer conexiones discretas. En 1938, Schmeling presentó a Trollman con Werner Seelenbinder, un luchador olímpico y comunista secreto. Seelenbinder estaba involucrado en la resistencia contra los nazis con pequeñas acciones como esconder personas, pasar información y sabotaje menor. Rukeli, dijo Seelenbinder, tienes acceso a lugares que nosotros no tenemos. Gimnasios, sótanos y contactos criminales. Podrías ayudar más de lo que crees. Trollman no era un resistente político, no era comunista ni socialista. Era un boxeador gitano tratando de sobrevivir, pero entendía la persecución y la injusticia. ¿Qué necesitas?, preguntó directamente. La operación comenzó modestamente. Trollman usaba el sótano de entrenamiento como escondite temporal para personas que necesitaban desaparecer por días o semanas mientras se organizaban papeles falsos o rutas de escape. La capacidad era de 5 a 6 personas cómodamente. 8, apretados. No era ideal. El sótano era frío en invierno y húmedo siempre, pero era invisible. Un sótano de entrenamiento de boxeador. ¿Quién sospecharía? Trollman estableció reglas estrictas. Silencio absoluto durante el día, movimiento solo de noche y él traía comida después del anochecer. Siempre traía alimentos que no requirieran cocción como pan, queso, salchichas y frutas. Nada que generara olores sospechosos. El primer refugiado a largo plazo fue Isidor Klein, un sastre judío de 62 años. Su tienda había sido confiscada en 1937. Su esposa había muerto en 1938 y sus hijos habían emigrado a Estados Unidos. Pero Isidor no tenía visa porque era demasiado viejo, según las autoridades estadounidenses. Entonces se quedó en Berlín, escondiéndose. Vivió en el sótano de Trollman durante 4 meses, de febrero a mayo de 1939. Durante el día, permanecía en silencio absoluto, mientras que durante la noche ayudaba a Trollman reparando ropa de boxeo, cosiendo bolsas de arena y haciendo trabajos de mantenimiento. ¿Por qué haces esto, Rukeli?, preguntó una noche. Podrías ser arrestado o ejecutado. Trollman estaba vendando sus manos para una pelea esa noche. Mi madre me enseñó algo. Dijo, Johan, el mundo te odiará por ser gitano. Nunca odies de vuelta. Demuestra que eres mejor. Entonces esto es lo que hago. Demuestro que soy mejor. Para mediados de 1939, Trollman había escondido a 18 personas diferentes en periodos que iban de 3 días a 5 meses.
La mayoría eran judíos, algunos eran comunistas y 2 eran romaníes como él. También comenzó a ayudar de otra forma. Documentos falsos. Su contacto era Otto Müller, un falsificador que operaba desde un taller de impresión en Kreuzberg. Müller podía producir Kennkarten, documentos de identidad alemanes, que parecían completamente auténticos. Trollman pagaba por estos documentos con dinero de las peleas clandestinas. Un documento falso costaba 500 Reichsmarks, aproximadamente 2 meses de salario para un trabajador promedio. Trollman ganaba eso en 2 o 3 peleas. Los documentos falsos cambiaban identidades completamente. Samuel Rosenberg se convertía en Stefan Richter y Sarah Cohen se convertía en Sophia Keller. Con documentos nuevos, podían moverse más libremente, conseguir trabajos y a veces incluso escapar de Alemania. Pero el riesgo era enorme. Si lo atrapaban, Trollman enfrentaría arresto inmediato con acusaciones de ayudar a enemigos del Estado, falsificación de documentos y traición racial. La sentencia probable era campo de concentración o ejecución directa. Cada día, Trollman caminaba por esa línea peligrosa. De día, era un boxeador conocido, entrenando públicamente y peleando en el circuito clandestino. De noche, era rescatador, moviendo personas, entregando documentos falsos y organizando escapes. La guerra llega el 1 de septiembre de 1939. Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Para los judíos en Alemania, la situación empeoró dramáticamente. Las deportaciones comenzaron en octubre de 1941, con trenes saliendo de Berlín hacia el este, con destino a guetos en Polonia y eventualmente campos de exterminio. Para los romaníes, era igualmente letal. En diciembre de 1942, Himmler ordenó la deportación de todos los romaníes a Auschwitz, sin excepciones. Todos los Sinti y Roma en territorio controlado por nazis debían ser enviados a los campos. Trollman sabía que venían por él, era inevitable. Pero sorprendentemente, tardaron. Su fama como boxeador, aunque manchada, lo protegía parcialmente porque era conocido. Arrestarlo generaría preguntas. Y los nazis preferían comenzar con romaníes desconocidos e invisibles. Pero el tiempo se acababa. Las familias romaníes de su barrio desaparecían semanalmente, arrestadas de noche y nunca más vistas. En enero de 1943, la hermana de Trollman, Rosa, fue arrestada junto con su esposo y 2 hijos, enviados a Auschwitz. Trollman recibió la noticia 3 días después de otro romaní que había escapado del transporte. Lo siento, Rukeli. Rosa se fue. Trollman no lloró porque no podía permitirse ese lujo, pero algo cambió en él. La operación de rescate se volvió más urgente y más riesgosa. Expandió sus escondites significativamente. El sótano de entrenamiento ya no era suficiente, así que identificó otros lugares. Un almacén abandonado en Friedrichshain, un apartamento vacío en Wedding, cuyo dueño había huido a Suiza, e incluso una sección de alcantarillas cerca de Alexanderplatz, que podía ser accesada a través del sótano de un club nocturno. Para principios de 1943, Trollman estaba escondiendo a 22 personas simultáneamente en 4 ubicaciones diferentes. Movía personas cada semana, rotando ubicaciones para evitar detección, y entregaba comida 3 veces por semana, usando diferentes rutas cada vez. Era una operación logística extremadamente compleja, y la estaba manejando solo, con ayuda ocasional de David Goldstein y 2 otros contactos de confianza. El costo físico era brutal. Trollman todavía peleaba en el circuito clandestino para generar ingresos, pero estaba completamente exhausto con entrenamiento inadecuado y sueño insuficiente. Su peso cayó, y para mediados de 1943 había bajado de 72 a 65 kilos.
Sus peleas mostraban claramente la diferencia. Donde antes dominaba con velocidad y técnica, ahora simplemente sobrevivía. Perdió 3 peleas consecutivas en marzo de 1943 y los promotores comenzaron a dudar. Rook-Kelly está terminado, ya no tiene nada. Pero necesitaba desesperadamente el dinero. Entonces siguió peleando, absorbiendo castigo en el ring, sangrando y perdiendo, pero ganando suficiente dinero para comprar pan, pagar sobornos y mantener sus escondites funcionando. La Gestapo comenzó a sospechar en abril de 1943, no de la operación de rescate, sino de algo más simple. Trollman era un romaní libre en Berlín cuando todos los romaníes debían estar deportados. 2 oficiales de Gestapo visitaron su apartamento el 18 de abril. Herr Trollman, su nombre está en la lista de deportación. ¿Por qué no ha reportado? Trollman tenía una respuesta preparada. Tengo exención, trabajo esencial, entretenimiento público. Mostró documentos, parcialmente falsificados por Otto Müller, que supuestamente lo clasificaban como entretenimiento vital. Los oficiales revisaron los papeles cuidadosamente. Parecían auténticos. Estos documentos expiran en junio, notaron. Deberá renovarlos. Por supuesto. Los oficiales se fueron, pero Trollman sabía que solo había ganado tiempo. 2 meses, quizás 3, y luego vendrían de nuevo. Tomó una decisión crucial y comenzó a evacuar sus escondites. Las 22 personas escondidas necesitaban moverse a ubicaciones más seguras, fuera de su control directo. Contactó a otras células de resistencia a través de Cellenbinder y organizó transferencias cuidadosas. Para junio de 1943, había movido 19 personas a otras redes. Solo 3 permanecían en el sótano de entrenamiento. Isidor Klein, quien había regresado después de un intento fallido de escape, y una pareja joven, Hannah y Felix Bernstein. El 2 de junio de 1943, la Gestapo arrestó a Trollman. Neuengamme. El arresto fue rutinario. 2 oficiales aparecieron en la puerta. Johann Trollman está bajo arresto por evasión de deportación y violación de leyes raciales. No mencionaron judíos escondidos ni resistencia. Simplemente, eres gitano. Deberías estar deportado y no lo estás. Trollman fue llevado a la sede de la Gestapo en Prinz Albrecht Straße e interrogado durante 6 horas. Las preguntas se enfocaron en sus movimientos, sus contactos y su dinero. ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde vivía? ¿Con quién se asociaba? No preguntaron sobre el sótano ni sobre escondites. O no sabían, o no les importaba. Para la Gestapo, Trollman era simplemente otro gitano que necesitaba ser procesado. Van der Wampf, 10 de junio de 1943, fue deportado a Neuengamme, un campo de concentración cerca de Hamburgo, como prisionero número 23.467, con clasificación de Schutzhäftling, prisionero bajo custodia protectora, y triángulo marrón, identificándolo como romaní. Neuengamme era un campo de trabajo brutal, donde los prisioneros trabajaban 12 horas diarias en una fábrica de ladrillos con raciones mínimas, castigos por infracciones menores y tasa de mortalidad alta. Trollman fue asignado al comando de ladrillos con trabajo físico extenuante: cargar ladrillos calientes, apilarlos y transportarlos. Sus manos, que habían ganado campeonatos, ahora cargaban ladrillos hasta que sangraban. Pero incluso en Neuengamme, su fama lo siguió. Los guardias SS sabían quién era: el boxeador gitano. Algunos lo odiaban por eso, mientras otros estaban curiosos. En agosto de 1943, Hauptscharführer Hans Koch, un guardia SS y aficionado al boxeo, organizó un evento: peleas de prisioneros para entretenimiento de los guardias, donde Trollman sería la atracción principal. Le dieron una elección: pelear o regresar al comando de ladrillos con trabajo doble. Trollman eligió pelear porque no tenía elección real.
La primera pelea fue contra un prisionero polaco, exboxeador amateur. Trollman ganó fácilmente en 3 rounds, pero estaba débil por la desnutrición. Su velocidad había disminuido significativamente y sus golpes carecían de la potencia anterior. Los guardias aplaudieron entusiasmados. Esto era entretenimiento y Trollman se convirtió en gladiador regular, peleando cada 2 semanas. Los oponentes rotaban. Prisioneros polacos, soviéticos y franceses. Algunos con experiencia de boxeo y otros sin ninguna. Trollman ganó las primeras 8 peleas y los guardias apostaban en los resultados. Trollman se convirtió en favorito y por un tiempo recibió raciones extra con pan adicional y ocasionalmente salchicha. Era un soborno para seguir ganando y mantener el entretenimiento fluido. Pero el costo era terrible. Cada pelea drenaba energía que necesitaba para sobrevivir. Y las peleas no tenían reglas. Sin guantes, sin límites de rounds y sin árbitros para detener la pelea si alguien estaba herido. En diciembre de 1943, peleó contra un prisionero soviético, ex campeón de peso pesado de Georgia. El hombre pesaba 90 kilos mientras Trollman pesaba 60. Era un desajuste obsceno. La pelea duró 7 rounds brutales. El soviético lo golpeó sin piedad, mientras Trollman sobrevivía usando técnica pura, esquivando la mayoría de golpes y contraatacando cuando podía. Pero para el round 7, apenas podía mantenerse de pie. Los guardias finalmente detuvieron la pelea. Trollman perdió por decisión en su primera derrota en las peleas de campo. Koch estaba furioso porque había perdido dinero apostando por Trollman. Como castigo, Trollman fue enviado de vuelta al comando de ladrillos con raciones reducidas. Durante enero y febrero de 1944, Trollman se deterioró rápidamente. Su peso cayó a 55 kilos. Desarrolló disentería y sus manos, destrozadas por el trabajo de ladrillos, desarrollaron infecciones que nunca sanaron completamente. Pero continuaba luchando. Cada mañana se levantaba, iba al conteo, trabajaba 12 horas, regresaba a la barraca, colapsaba en el camastro de madera y repetía todo al día siguiente. Lo que lo mantenía vivo era un pensamiento simple. Las personas que había escondido habían sobrevivido. Isidor Klein, Hannah y Felix Bernstein, los 19 otros que había transferido a otras redes. Si él había muerto salvando incluso uno de ellos, valía la pena. En marzo de 1944, Trollman fue transferido a Wittenberge, un subcampo de Neuengamme con trabajo en fábrica de municiones. Las condiciones eran ligeramente mejores, las raciones ligeramente más grandes, y era suficiente para estabilizarse, al menos temporalmente. El último round La vida de Trollman en Wittenberg era una existencia de supervivencia pura. Trabajaba en la línea de ensamblaje de municiones, instalando fusibles en proyectiles de artillería, un trabajo tedioso y peligroso. Los errores resultaban en explosiones, y varios prisioneros murieron durante los turnos de Trollman. Pero era interior y protegido del frío invernal, y las raciones eran marginalmente mejores. Trollman recuperó algo de peso, llegando a 60 kilos para abril de 1944. Entre los prisioneros en Wittenberg estaba Emil Cornelius, un prisionero político alemán y comunista arrestado en 1937. Cornelius conocía a Werner Seelenbinder, el luchador que había conectado a Trollman con la resistencia. «¿Rukeli?», susurró Cornelius una noche en la barraca. Seelenbinder fue ejecutado en octubre de 1944. La Gestapo descubrió su célula de resistencia. Trollman sintió el golpe físicamente. Seelenbinder había sido un contacto crucial y, más importante, había sido amigo. ¿Hablaron de mí durante los interrogatorios?, preguntó Trollman con preocupación. Cornelius negó con la cabeza. No sé, pero si hablaron, estarías muerto ya.
Entonces probablemente no dijo nada. Era verdad. Si la Gestapo hubiera descubierto la operación de rescate de Trollman, habría sido ejecutado inmediatamente. El hecho de que estuviera vivo en un campo de trabajo, no en una cámara de gas, sugería que su secreto había permanecido seguro. Los refugiados que había escondido probablemente todavía estaban vivos, escondidos en algún lugar de Berlín o habiendo escapado completamente. Ese pensamiento sostuvo a Trollman durante los meses siguientes. Para diciembre de 1944, la guerra claramente se estaba volviendo contra Alemania. Los aliados avanzaban desde el oeste, los soviéticos desde el este. Berlín era bombardeada regularmente y la derrota era inevitable. Los guardias SS en Wittenberg se volvieron más brutales. Sabían que enfrentarían juicios si Alemania perdía, y algunos comenzaron a eliminar evidencia, ejecutar prisioneros y quemar registros. El 9 de febrero de 1945, Hauptscharführer Wilhelm Ohlensdorf, un guardia SS conocido por su crueldad particular, convocó a Trollman. «Gitano», dijo, «he oído que fuiste boxeador famoso. Me cuesta creerlo porque pareces un esqueleto». Trollman no respondió. Responder a los guardias SS era invitar a castigo. «Quiero ver si es verdad. Pelearás mañana contra el capo del bloque 7». El capo del bloque 7 era Heinrich Gross, un criminal alemán que había sido hecho supervisor de prisioneros. Gross era brutal y odiado por todos. También era grande, 1,90 m y 100 kilos. La pelea fue programada para la tarde del 10 de febrero en el patio de la fábrica. No era entretenimiento oficial, era una ejecución disfrazada. Trollman sabía que no podía ganar. Pesaba 60 kilos mientras Gross pesaba 100. Trollman estaba desnutrido y débil, mientras Gross estaba bien alimentado y descansado. Pero no tenía elección. La pelea comenzó a las 3 de la tarde sin guantes y sin reglas. Los guardias SS y capos formaron un círculo mientras los prisioneros fueron forzados a mirar. Gross atacó inmediatamente con una brutalidad que no era boxeo, era salvajismo puro. Golpeó a Trollman en la cara, el estómago y los riñones. Trollman intentó esquivar y usar técnica, pero su cuerpo no respondía como antes. Para el segundo minuto, Trollman sangraba de la nariz y la boca. Para el quinto minuto, apenas podía mantenerse de pie. Gross lo golpeó en la cabeza repetidamente. Los prisioneros miraban con horror y algunos lloraban. Esto no era una pelea, era un asesinato. Emil Cornelius gritó: «¡Deténganlo! ¡Lo están matando!». Fue golpeado con un rifle por su protesta. Trollman cayó después del séptimo minuto y no se levantó. Gross lo pateó en las costillas 2 veces más antes de alejarse. Los guardias arrastraron a Trollman a la enfermería del campo, donde no había tratamiento médico real, solo un médico prisionero con suministros mínimos. Trauma craneal severo, diagnosticó el médico. Costillas rotas, hemorragia interna probable, sin tratamiento adecuado. Días, tal vez, una semana como máximo. Trollman permaneció en el camastro de la enfermería durante 3 días. No recuperó conciencia completamente y murmuraba en romaní nombres como Rosa, su hermana, Mina, su madre, y Rachel, la hermana de David Goldstein. Emil Cornelius se sentó junto a su camastro cuando podía. «Rukeli, resiste. La guerra casi termina. Los aliados están cerca. Solo resiste unos días más». Pero Trollman no podía escuchar. Johann Trollman murió el 13 de febrero de 1945 a las 11:20 de la mañana en la enfermería de Wittenberg. Tenía 37 años. Era ex campeón de boxeo, gitano y rescatador. Su cuerpo fue cremado en el crematorio del campo y sus cenizas fueron esparcidas con las de otros prisioneros. No hubo marcador
ni registro oficial de entierro. Wittenberg fue liberado por tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945, 11 semanas después de la muerte de Trollman. Si hubiera sobrevivido 11 semanas más, habría sido libre. Epílogo. Las vidas que salvó la historia de Johann Trollman fue olvidada durante décadas. Era gitano, parte de un grupo cuyo genocidio durante el Holocausto recibió mínima atención de posguerra. No hubo juicios importantes por crímenes contra romaníes ni compensación significativa para sobrevivientes Sinti y Roma. Trollman desapareció en la historia. Solo los entusiastas del boxeo recordaban vagamente. ¿El gitano que ganó el campeonato y luego lo revocaron? Creo que murió en la guerra. Pero las personas que había escondido sobrevivieron y recordaban. Isidor Klein sobrevivió la guerra escondiéndose en Berlín y emergió en mayo de 1945. Tenía 68 años, emigró a Estados Unidos en 1946 y se reunió con sus hijos en Nueva York. Vivió hasta 1962 y antes de morir, escribió una memoria corta sobre sus años escondido, dedicando un capítulo entero a Trollman, el boxeador gitano que arriesgó todo para salvarme. Hannah y Felix Bernstein también sobrevivieron. Fueron transferidos de la red de Trollman a otra célula de resistencia en junio de 1943 y se escondieron en una granja en Brandenburg hasta la liberación. Emigraron a Palestina en 1946. Tuvieron 2 hijos y 5 nietos. En 1978 testificaron en Yad Vashem sobre Trollman. Nos salvó la vida. Sin él, habríamos muerto en 1943. David Goldstein sobrevivió usando documentos falsos proporcionados por Trollman. Vivió en Berlín bajo la identidad aria falsa de Stefan Dietrich y trabajó como obrero en una fábrica. Sobrevivió los bombardeos aliados y el escrutinio nazi. Fue liberado en mayo de 1945 y emigró a Israel en 1948, donde se convirtió en profesor. Nunca olvidó a Trollman. En 1992, David, ahora de 76 años, comenzó una campaña para reconocer a Trollman. Contactó a Yad Vashem, proporcionó testimonios e identificó otros sobrevivientes que Trollman había ayudado. La investigación tomó 5 años. Yad Vashem documentó que Trollman había escondido directamente a 22 personas, proporcionado documentos falsos a otros 17 y facilitado el escape de al menos 20 más a través de sus conexiones de resistencia. El total mínimo era impresionante. 59 personas salvadas directamente. El 18 de marzo de 1998, Johann Trollman fue reconocido póstumamente como justo entre las naciones por Yad Vashem, uno de los pocos romaníes así honrados. La hermana sobreviviente de Trollman, Helena, quien había escapado la deportación escondiéndose en Baviera, asistió a la ceremonia. Tenía 84 años. Mi hermano era boxeador, dijo, pero su pelea más importante no fue en el ring. Fue contra los nazis, y ganó esa pelea porque las personas que salvó vivieron y tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron hijos. Johann está muerto, pero su victoria vive en cada uno de esos descendientes. En 2003, investigadores estimaron que aproximadamente 200 personas vivas eran descendientes directos de refugiados que Trollman había salvado. En 2010, un monumento fue erigido en Hannover, ciudad natal de Trollman. La estatua de bronce mostraba a Trollman en postura de boxeo con una placa que decía Johann Trollman, 1907-1945, campeón de boxeo, víctima nazi, rescatador de vidas. En 2013, un libro biográfico fue publicado en Alemania. Rukeli, el boxeador gitano que desafió a los nazis. Fue un bestseller traducido a 12 idiomas. En 2016, una película documental titulada El bailarín del ring ganó un premio en el Festival de Cine de Berlín. La historia de Trollman finalmente era conocida.
no solo como el boxeador que desafió la ideología racial nazi, sino como el rescatador que usó su fama, conexiones y coraje para salvar vidas. Los nazis nunca descubrieron que un boxeador escondía judíos en los sótanos de Berlín. La operación permaneció secreta durante la guerra y los refugiados sobrevivieron. Y Johann Trollmann, el gitano que los nazis odiaron, humillaron y finalmente asesinaron, ganó su pelea más importante. 59 vidas salvadas y 200 descendientes vivos hoy. Como escribió David Goldstein en 2005, 2 años antes de su muerte, los nazis despojaron a Trollmann de su título de boxeo. Lo enviaron a un campo de concentración, lo asesinaron brutalmente, pero no pudieron despojarlo de su humanidad. No pudieron borrar su legado. Cada vida que salvó es una victoria sobre ellos. Cada descendiente es un puñetazo en la cara de la ideología nazi. Rukeli perdió muchas peleas al final, pero ganó la guerra. Johann Trollmann, campeón de boxeo, gitano, rescatador, héroe.